Arratsaldeon berriz ere, atsedenaren ondoren ona hurbildu zareten guztioi. Gizarte foro honetan bi testigantza entzuteko aukera izango dugu, gaur arratsaldean. Batetik gurekin da Javier Navascues, Madrilgo Rivas Aire Limpio plataformako burua da bera, eta gurekin da Clara Perales ere. Clarak minbizia dauka, eta berak Baldemin Gomezko erraustegiaren arduradunen aurka salaketa jarria ere badu. Foro zabala izan nahi du honek, euren testigantzak entzungo ditugu, baina gero bakarren batek, galderaren bat egin nahiko balu, edo bere iritzia eman, horretarako mikrofonoak zabaltzeko asmoa ere badugu. Beraz, Javier Navascues, Clara Perales, cuando queráis. Sí, vale. Voy a hablaros sobre todo de nuestra lucha contra la incineradora de Baldemin Gómez, como representante, como portavoz de la denuncia, una denuncia penal que hemos presentado contra las autoridades que concedieron la última autorización a la incineradora de Baldemin Gómez, y también como portavoz de Rivas Aire Limpio, que es el colectivo que ha promovido esta actividad y esta denuncia, intentando que os sea útil para vuestra lucha contra la incineradora que quieren poner, ¿no?, aquí en Guipúzcoa. Me han dicho que recorte alguna cosa, entonces voy a ir al grano porque parece que bueno, pues nos hemos comido un poco de tiempo. En primer lugar, decir que hemos empezado haciendo sobre todo actividades legales, porque en Rivas hacia Madrid hubo una lucha muy fuerte en una incineradora que empezó a funcionar en el año 1995 y que tuvo una oposición muy fuerte de la población en movilización durante los años 90 y también algo en principio del 2000, cuando ya había funcionado. Esta movilización acabó agotándose, entre otras cosas por la falta de respuesta de las administraciones en la defensa de las demandas que planteaban la gente que se estaba moviendo, ¿no? Entonces, era difícil volver a recuperar la movilización y era necesario empezar haciendo algo que solo un pequeño colectivo podía hacer, y ahora yo creo que ya estamos en condiciones de plantearnos tareas más importantes, ¿no? Si en el debate alguien quiere saber ese proceso, que es un poco el proceso de la derrota por la implantación, que también os podría pasar a vosotros en el caso de que finalmente la implantaran, ¿no? Baldemin Gómez es un complejo muy grande que trata 1.200.000 toneladas, lo ha dicho antes Fernando Palacios. Con la crisis ha disminuido algo, del cual ha estado quemando 300.000, 250.000 toneladas al año de residuos, más de unas 900 toneladas al día de residuos. Es una cosa enorme que atiende a 5 millones de personas aproximadamente, que es la población que genera residuos. Estamos hablando solo de los residuos de la fracción resto y la parte de los envases, que por aquí no se separa la materia orgánica de la materia de los envases, bueno, de los envases sí, pero de otros productos plásticos que no son envases y otros textiles, papel, etcétera, papel, bueno, algún tipo de papel, ¿no? Entonces, esas son las cifras con las que trabajamos. Nos orientamos hacia investigar cuál era la situación legal de controles, etcétera, de la incineradora.
tuvimos dificultades incluso para conocer la última autorización ambiental que habían obtenido, como esa de la que hablaba ahora Fernando Palacios. Esa autorización ambiental la obtuvieron en 2008, en un momento en que había una nueva ley que obligaba que también las instalaciones existentes volvieran a renovar sus autorizaciones y en unas condiciones distintas a las que habían estado en los años 90, ¿no? Bueno, pues la autorización ambiental nos costó encontrarla, pues no era pública, no la tenía el Ayuntamiento de Rivas, no la tenía las organizaciones ecologistas, etcétera. Bueno, conseguimos encontrarla, nos negaron algunos datos, otros datos nos dieron y con eso llegamos a una serie de conclusiones. En primer lugar, vimos, como ha comentado antes Fernando Palacios, que había sustancias que no se controlaban, sustancias que eran muy peligrosas y que no se controlaban de ninguna manera. Entonces, hay una primera diapositiva, vamos a ver si esto funciona, porque es la primera vez que lo uso. Ponemos, ya está. Principales soluciones, sí. No, esta es de la anterior. Esta no es mi... Hola. Digo que esta es de la anterior. De mi ponencia es otra. No sé. ¿Sigo dándole hasta que salga? A ver. Espero que vaya hacia adelante y no vaya hacia atrás. ¿Voy hacia atrás? Pues como no me ayude... Es que no me han dado cursillo. Espera. Perdona, yo creo que es que lo cojo al revés. Y por eso lo que parece que va para adelante va para atrás. Sí, ponlo a ver si le la presentación. Vale. Más para atrás. Eso es para atrás, ahora voy para atrás. Para atrás, esta era la primera, pero tendrás las otras en la parte derecha. ¿Seguro? Dale a la derecha. ¿Sí? Igual están desordenadas. Sí, es así como me las han pasado a mí. Ya lo veo. Pues entonces, vamos a ver. Bueno, me parece que sí. Esta es la que quería buscar. Bueno, como veis, ahí se dice las sustancias que obligatoriamente se deben controlar. Están muchas de las que se han citado en los casos anteriores: azufre, monóxido de carbono, metales, etcétera. Pero hay un apartado muy amplio que se llama sustancias y preparados respecto a los cuales se haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la reproducción a través del aire, que no han hecho nada. O sea, se han ceñido exclusivamente a las que ya estaban identificadas. Todas esas otras sustancias que decía antes Fernando Palacios que no se controlaban, aquí tampoco se controlan. No han aplicado este punto de la ley. Además, las mediciones se hacen, los controles de los niveles de emisión de estas sustancias se hacen unos de forma continua. En las chimeneas hay unos sensores automáticos que recogen la información de lo que se está emitiendo. Pero otras, y son las sustancias más peligrosas, se miden solo de vez en cuando. Se hacen unas muestras de 3 o 6 o 24 horas durante a cada 3 meses o cada 6 meses y evidentemente en esas condiciones la manipulación modificando el tipo de residuos que se quemen son fáciles de manipular. Y además descubrimos que, vamos a ver, no, fin de la presentación, esto, es que va al revés. Bueno, que en un apartado de la propia autorización ambiental se establecía una norma que obligaba a las autoridades que van a hacer la medición, los inspectores, a avisar con más de una semana de que iban a hacer las inspecciones. Con lo cual, estaba cuadrado. Esta es una propuesta que no existía en la autorización original, que la propone la empresa gestora y que la autoridad que le da la concesión lo acepta, sin más. Esto que tenéis ahí, la entidad explotadora
deberá comunicar a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación, tal, la fecha de realización de los controles de emisión, toma de muestras, con una antelación mínima de 1 semana. Claro, si la entidad explotadora se lo tiene que comunicar a la Administración, los que hacen la inspección se lo han tenido que contar antes a la entidad explotadora. Bueno, estas son las circunstancias en las que se hacen estas cosas. Además, cuando se puso en marcha la incineradora, había un vertedero y esta incineradora. Pero ahora se incinera gas de vertedero, se incinera gas de biometanización. Los grandes digestores producen gas metano, que una buena parte no se puede utilizar porque no hay mercado o tal, y lo queman directamente en una gran antorcha que hay allí. Hay una incineradora de animales muertos y hay, bueno, creo que son todas las otras incineraciones. Bueno, pues los efectos combinados de estas instalaciones no se consideran. Pero para nosotros lo más importante, y en esto, digamos, es un descubrimiento, bueno, fue Fernando Palacios el que, una vez que íbamos allí, él y otra compañera de Medio Ambiente Sol, el 15M de Madrid, íbamos a buscar información de la incineradora, dice, aquí no aparece por ningún sitio el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es, me parece que está aquí, entre otras cosas, mire esto, ahí empieza por la E, la G y la K, pues todas las que faltan, pues son más condiciones, pero he resumido estas. Debe hacer un estudio sociodemográfico de la población del área de influencia, indicando las distancias críticas y análisis de los factores de riesgo para la salud de las poblaciones limítrofes. Debe estudiar las emisiones, eso que os decía antes, de no solo limitarse a lo que dice la ley, sino más, y debe hacer una valoración de los posibles efectos negativos sobre la población del área de influencia, considerando los factores de riesgo para la salud analizados, la exposición de la población, los potenciales efectos sobre la salud, agudos, acumulativos, sinérgicos, periódicos, entre otros, y su gravedad. Bueno, pues ese estudio, que era obligatorio y que además no era un estudio de proyectos, como nos ha dicho Íñigo, ahora vosotros os van a hacer un estudio de algo que es un proyecto. Es algo que todavía no está funcionando. No se puede estudiar más que en los papeles. No, cuando ya está funcionando se puede estudiar qué es lo que ha pasado. Se puede hacer un estudio de la incidencia de las enfermedades en la población. Se puede consultar a los servicios de salud si hay más incidencia en las zonas próximas a la incineradora o no, etcétera. Se pueden estudiar los suelos con detalle. Algo de estudio de suelos han hecho, pero muy insuficiente. Se pueden estudiar las plantas, sobre todo las plantas, hablando del musgo, en Rivas tenemos poco musgo, pero en cambio hay árboles. Los árboles cambian y son seres vivos que acumulan algunas de las sustancias que son de acumulación biológica, ¿no? Y se pueden analizar. Y se pueden analizar también los animales, animales que mueren o incluso las vísceras de fallecidos, si hay voluntad de hacerlo. Bueno, pues de todo esto no han hecho nada. Entonces sabemos que no habían hecho nada. Entonces con esos argumentos, básicamente esos que os he detectado, he señalado, hicimos una denuncia al fiscal general del Estado en el año 2013. El fiscal general del Estado hizo alguna gestión, hizo una consulta a la Comunidad de Madrid, etcétera, y nos dijo que ellos no podían intervenir en este asunto porque no les correspondía a sus tareas, su mandato como fiscalía. Que, en cambio, nosotros podríamos acudir a la vía contencioso-administrativa o la vía penal si nos parecía. Bueno, buscamos asesoramiento en abogados penalistas y nos dijeron que debíamos concentrar una denuncia en algo que era un delito penal, que podía ser un delito penal si se demostraba que es un delito de prevaricación por incumplimiento flagrante de una obligación que tiene la Administración de exigir un estudio de impacto ambiental para dar una autorización. Ese es un documento complejo,
en la primera autorización fue un documento que aprobó el Ayuntamiento de Madrid, aunque no era obligatorio, pero como había presión social fuerte, bueno, para dar garantías a la población. Ahora yo creo que están intentando ofrecer cosas parecidas, ¿no? Pues dicen que van a hacer un estudio, no sé, bueno. Hicieron un estudio epidemiológico, que a continuación comentaré un poco más en detalle cómo era, pero era un documento que no se puede obviar. O sea, ninguna autoridad que apruebe esto puede escudarse en nada, sabe si hay estudio o no hay estudio, y en este caso no lo había. Bueno, pues entonces, para nosotros teníamos ya elemento, una posibilidad, porque los contenciosos administrativos habían pasado de plazo a todos, era imposible ya en esas fechas hacer nada. En cambio, la denuncia penal por un asunto grave, pues tenía ese elemento de una autoridad que tenía la obligación de exigir un documento importante y que no lo tiene. Entonces, lo que nos faltaba era quién firmaba la denuncia, si lo hacíamos de nuevo activistas, como habíamos hecho activistas o personas solidarias, los 10.000 personas aquellas que habían firmado la primera denuncia al fiscal, y decidimos, y yo creo que en este caso sin mucha conciencia de que fuera a ser importante para el curso de la denuncia, decidimos buscar a personas afectadas por la enfermedad, por enfermedades que pudieran relacionarse con la incineradora. Realmente todos los que nos habíamos movilizado en los años 90 éramos conscientes de que algo mal estaba pasando. Yo recuerdo como un caso muy impactante para mí, es la amiga de la misma edad una de mi hija, que tengo un hijo y una hija, pues de 8 o 10 años, cogió una leucemia y murió en el plazo de 4 años, ¿no? Y nosotros y sus padres pues pensaron que la incineradora tenía algo que ver con esto, ¿no? Lo mismo le pasó a otra menor también en aquellos años, un poquito más tarde, y luego éramos conscientes, pero eso ya lo contará mejor Clara, que había mucho cáncer en una urbanización que estábamos cerca, que llevábamos muchos años viviendo en la proximidad de la incineradora, y ese efecto que me he explicado antes, de que hay sustancias que son bioacumulativas, que se acumulan en el cuerpo y que permanecen, que no desaparecen, no es lo mismo que estés 1 año, que estés 2, que estés 3, o que estés, como le pasa a otro de los firmantes, alguno de ellos, una viuda de un fallecido, pues al quien trabaja en un kiosco de periódicos. Los 2 kioscos de periódicos que tiene nuestra organización, uno, en los 2 han tenido cánceres, uno vive, en el otro era una pareja, el marido murió de cáncer y la mujer vive, es viuda, pero tiene cáncer también. Entonces, alguien que vive al aire libre en un kiosco de periódicos, que trabaja allí y vive allí a todas horas, tiene muchos más riesgos que personas que no están en esas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues os paso a la siguiente. Esta es la denuncia. Esta es la denuncia que hicimos, desde ahí no lo vais a poder ver. Bueno, pues yo soy el primer firmante, Javier, que lo hemos tachado el nombre, el apellido, y DNI soy yo, Clara es ella, y Angelines es la viuda de Onofre, que es este otro luego está la lista. Y todos ellos, pues hemos identificado dónde vivían, a qué distancia están de la incineradora, cuánto tiempo han estado, cuando le diagnosticaron el cáncer, viviendo en la proximidad de la incineradora, entre 4,5 y 5 y pico kilómetros. Y hay otra, a ver qué pasa ahora. Este es el estudio. Bueno, nada, pues no, ahora el otro no lo encuentro. Bueno, creo que no tiene mayor. Bueno, no lo sé, no lo encuentro. Bueno, es posible. Explicamos el número de fallecidos, el número en una nota de prensa que sacamos. Ahora, después de poner la denuncia, ahora tenemos ya más información, ¿no? Y sabemos,
no lo sabíamos porque no aparece ninguna referencia en la autorización ambiental, que habían hecho, no lo sabemos, por lo menos visto en el expediente, habían solicitado un informe a salud, a los servicios de salud de Madrid. Pero descubrimos que no les han pedido que estudien cómo ha afectado la incineradora a la salud, sino le preguntan si los papeles de la tramitación, esos en los que no estaba el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, eran suficientes. Bueno, y los médicos pues dicen pues, que les parece que son suficientes. Bueno, piden algún documento más, ¿no? Pero la frase con la que resumen todo el estudio dice que la documentación aportada se considera suficiente y es conforme al conocimiento científico, técnico y normativa de salud ambiental. Eso es todo lo que tiene que decir, no dicen más. Está conforme y no hay más estudio ni más análisis. Entonces, pero sí que habían pedido una información, esta que aparece ahí. Habían pedido a la empresa que diera, no se ve al principio, bueno, esta es la respuesta de la empresa. Los planos de las distancias a dotaciones educativas, sanitarias, previstas por el planeamiento urbanístico más cercana. Estamos hablando de planes urbanísticos. La siguiente, distancias a zonas residenciales previstas, o sea, zonas educativas, sanitarias y residenciales también planeadas. Y por último, distancias a zonas residenciales existentes. Bueno, pues vamos a ver si vamos bien. Ese es un plano ilegible e inimaginable, encima está puesto al revés, porque el número está arriba. Bueno, para que se vea bien, está así. Marca 2,5 kilómetros. En 2008, a esa distancia había un plan, pero no había ninguna población. Eso está, Madrid crece hacia arriba, Valdemigómez está en la parte sur de Madrid y Madrid crece hacia arriba. Y eso es el Pau de Vallecas, que llamamos, un barrio que ha aparecido en la Villa de Vallecas, nuevo, de hace 3 o 4 años ha empezado a habitarse. Esa es la distancia posiblemente de los centros de salud y centros educativos, que hay 2,7 kilómetros, es la distancia. Luego hay otro mapa, que es este está torcido, ahora está torcido para el otro lado, bueno. Ese se supone es 2,1 kilómetros. Esa es la misma urbanización, el mismo proyecto de urbanización, pero es más corto porque se refiere a las primeras casas, a las primeras zonas residenciales, tal. Bueno, y ahora tendrían que aparecer las zonas existentes, Rivas y tal. Se acabó, no hay. Han desaparecido Rivas, apareció Getafe, no aparecen. En el caso de Rivas hacia Madrid, nuestra ciudad, en un radio entre 4,7 y 5,46 kilómetros, 5,4, 5,5, que habéis visto según lo que ha contado antes Fernando Palacio, son zonas de influencia, de afectación, depósito de sustancias, metales pesados, etcétera, etcétera. Hay 5 centros de enseñanza, un centro de salud, que existían la mayoría mucho antes de la incineradora, antes de que empezara a funcionar. Bueno, pues para estos señores no existen. Claro, si no existen, ¿para qué los van a estudiar? Pues eso es como los que van a conquistar países que no existen, ¿no? Que no tienen población. Y la otra es Getafe. En Getafe, Perales del Río, hay un barrio que también tendrá una población considerable. Pues hay 3 centros de enseñanza, un centro de salud, entre 4,68 y 5,86 kilómetros. Bueno, pues esta es la documentación aportada se considera suficiente y es conforme al conocimiento científico técnico. Bueno, también sabemos que la autoridad intentó introducir una medición continua en un tipo de metal, en este caso el mercurio. Hasta ahora siempre decían que era muy difícil, que no se podía hacer mediciones continuas. Ya os he hablado de la posibilidad de manipulación más favorable a las mediciones periódicas, las que se hacen de vez en cuando, en relación con las continuas. Bueno, en una de las propuestas de resolución introducen que hay que medir de forma continua el mercurio. Y lo mismo que se transmite el mercurio, se transmite el resto de metales pesados. O sea, hubiera sido un indicio para el conjunto de los metales pesados. Bueno, pues la empresa hizo alegaciones a aquello y le dieron la razón. O
sea, se sigue midiendo como se medía antes, ¿no? Hay que decir que en aquella tramitación de la autorización ambiental no hubo ninguna intervención ajena al propio Ayuntamiento de Madrid o a la propia empresa que hacía la promoción. O sea, ni organizaciones ecologistas, ni el Ayuntamiento de Rivas, ni el Ayuntamiento de Getafe, ni el de Arganda, ni ninguno de las proximidades intervinieron. Bueno, entonces, le dieron muchas facilidades. El señor Trigueros, el denunciado, ha declarado ya, declaró en marzo, me parece, y hay, cuando le preguntan qué pasa con el estudio de impacto ambiental, responde que hubo un estudio de impacto ambiental en 1991. O sea que es que para él no hacía falta hacer ninguno más, porque ya hubo uno antes de que se inaugurara y se pusiera en marcha la instalación. El estudio además es muy flojo, pero en cualquier caso, evidentemente, con eso está reconociendo que no hizo el estudio de impacto ambiental. Hemos pedido que el Instituto Carlos III, y posiblemente lo pediremos también a los servicios de salud, hagan las investigaciones que debieron hacer. O sea, vamos a pedir que concreten los efectos sobre la salud que ha podido producir, muertes, etcétera, en las poblaciones próximas, la incineradora Valdemín Gómez, porque el estudio se hizo para todo el Estado español, 300 y pico instalaciones. Queremos que se concrete para esta instalación y se lo vamos a pedir al juez. En principio, la jueza, que es una mujer, ya mandó el requerimiento, pero parece que había algún problema con la dirección y la denominación del instituto y devolvieron la carta. Pero bueno, va a volver a hacerlo y van a llamar a declarar a los técnicos, porque el señor Trigueros se apoya mucho en los técnicos, dice que él firmó lo que los técnicos le dijeron que tenía que firmar. Bueno, para concluir, creemos que ahora mismo estamos en una circunstancia mejor para iniciar la movilización. Bueno, estamos por pelear por el cierre de la incineradora. Creemos que además el Ayuntamiento de Madrid ahora puede ser más sensible a la presión social para hacerlo. Están convocadas manifestaciones en Rivas para el 11 de junio, que esperemos que sean apoyadas por todo el mundo, todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, etcétera, de Rivas, y tenemos intención con ello de agrupar una movilización mucho más amplia, porque en Madrid, en esa zona, tenemos una cementera por la Valderrivas que quema residuos, en Morata de Tajuña. Hay una nueva instalación que en un momento quisieron poner una incineradora, pero ahora puede ser un macrovertedero en otra zona también muy próxima. Ya tenemos bastante más instalaciones y encima pues tenemos vertederos ilegales que se quemaron el verano pasado, que no acaban de apagarse, y encima pues el ejemplo de Seseña yo creo que ayudará a que la movilización funcione. Bueno, yo os dejo ya sin más y os presento a Clara. Clara Perales, lo ha presentado la compañera, es una afectada, una de las firmantes, la primera firmante de las afectadas, y ella os contará un poco más detalladamente cuál es su situación. Vale, nada más. Gracias. Buenas tardes y bueno, me siento muy orgullosa de poder estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, porque para mí es muy importante el conseguir que que ese monstruo que os quieren montar aquí no lo hagan y no entre en funcionamiento. A ver, yo empecé a vivir en Rivas en el año 1982 y bueno, pues mis problemas de salud coincidieron prácticamente con la fecha en que empezó, poco después, que empezó a funcionar la incineradora. Entonces, bueno, mis problemas de salud han ido, digamos, en aumento y se han ido enlazando en el tiempo y han ido aumentando y agravándose. Y bueno, pues yo creo que tiene mucha relación con el funcionamiento de la planta, porque el origen ha sido, digamos, por el aire que yo he estado respirando. A ver, yo empecé en el año 96 aproximadamente
con problemas de alergia. Luego, más tarde, unos 5 años después, más o menos, la alergia se complicó con asma, y después en el 2008 aproximadamente, pues me diagnosticaron una alteración en el tejido bronquial que se llama broncoestasias, que es una dilatación anormal del tejido, pues provocado por algo que respiras, que te está agrediendo durante un tiempo, y entonces, claro, tu organismo pues llega un momento que no se puede defender y ese tejido se dilata normalmente. Durante todo ese tiempo, pues yo he tenido infecciones respiratorias de repetición. A lo largo del año yo, bueno, pues puedo tener 2 o 3 veces infecciones respiratorias, tengo que pasar un tiempo en el hospital, porque siempre se me complican con la broncoestasias. Entonces, con lo que eso conlleva de toma de medicamentos, ¿no? de antibióticos y todo esto, y de pérdida de calidad de vida. Bueno, esto se ha ido trasladando en el tiempo, y en el 2014, pues ya llevaba yo desde principios de año, desde el 2014, con mucho cansancio. Bueno, el cansancio ya venía de antes, pero que también me diagnosticaron fibromialgia. Y bueno, yo lo achacaba porque es uno de los síntomas que tiene la fibromialgia, la fatiga y el cansancio. Y pues es por esto, ¿no? Y en el 2014, a comienzos del 2014, pues yo estoy en seguimiento en la unidad de neumología de mi hospital de zona, ya desde el 2008. Y ellos pues empezaron a sospechar que había una afección, o sea, una lesión en el sistema inmunológico que se estaba dañando. Y ya pues me derivaron al servicio de inmunología de otro hospital, porque este es un hospital de zona que es más pequeño y no tiene ese servicio. Me derivaron a otro. Y en el transcurso del tiempo que yo estaba esperando para que me viesen en inmunología, yo ya llevaba unos meses con molestias que yo pensaba que eran gástricas a nivel del costado izquierdo, unos dolores muy intensos, y me mandaban pues protectores del estómago. Porque claro, como yo tomaba ya tantos medicamentos, porque siempre estaba con infecciones respiratorias, pues dices, bueno, esta señora lo que le pasa es que, en fin, un poco también es que se pone con ansiedad porque se pone enferma y tiene que faltar a trabajar y todo lo que eso conlleva, y que la gente te mira y te dice, bueno, esta es que no quiere trabajar, que siempre se pone de baja y se pone enferma. En fin, todas esas cosas. Total, que yo aumentaron las molestias y yo acudí a urgencias porque tenía un dolor en el costado izquierdo, pero que no sabían determinar lo que era, porque me hacían analíticas y me hacían radiografías y ahí no encontraban nada. Finalmente, por yo ya presionar tanto y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenéis que hacerme más pruebas, pues conseguí que me hicieran un TAC también en urgencias, y ahí fue ya pues cuando todo se vio claro, y ya se me vino pues el mundo encima, la verdad. Cuando me dijeron que tenía un linfoma no-Hodgkin folicular, que es el diagnóstico que a mí me dieron, y que es una enfermedad que se produce por una alteración en los linfocitos, que eso está directamente relacionado con el sistema inmunológico, con nuestras defensas. Entonces, ¿por qué se produce esto? Se produce porque yo estoy todavía a día de hoy inmunodeprimida, ¿vale? Entonces, el linfoma, pues cuando una persona está inmunodeprimida, los linfocitos están forman parte del sistema inmunológico, pero ellos de alguna forma tienen un crecimiento, y cuando tu sistema no funciona adecuadamente, pues ellos siguen creciendo y se agrupan formando tumores, o sea, formando linfomas. Entonces yo tenía infiltrado el páncreas, infartado 3 veces el bazo, que por eso yo tenía unos dolores insoportables. De hecho, en el principio del tratamiento, estuve con un tratamiento con morfina para poder soportar el dolor. O sea, un calvario, o sea, tengo que decir que un calvario, ¿no? También tenía afectada la médula ósea, bueno, y en el abdomen tenía varias localizaciones. Yo tenía el linfoma en un estadio 4, que es un estadio avanzado. El pronóstico, pues el pronóstico es de un tratamiento muy agresivo. A mí me pusieron un tratamiento de 6 sesiones, una sesión cada 21 días, alternándolo con unas inyecciones que yo me tenía que poner para mantener un poco equilibradas las defensas, para poder soportar el tratamiento.
Sí, aquí hay personas que han estado en tratamiento por cáncer y bueno, en concreto Olaz, que bueno, ella sabe muy bien de qué estoy hablando, lo que supone que te den un diagnóstico como ese, que te pongan un tratamiento como es un tratamiento para cáncer y que pierdas, pues dices, bueno, ¿y ahora qué? Y todo esto provocado por una sustancia que se supone que no ha venido aquí por generación espontánea, sino que, bueno, pues es una planta que está emitiendo una sustancia nociva para la salud, que si esa planta no existiera y que si esas emisiones no existieran, pues a día de hoy probablemente yo no tendría cáncer y yo no habría tenido estos problemas de salud. Yo todavía estoy en tratamiento hasta diciembre, mi sistema inmunológico no se ha recuperado, yo tengo que seguir con el tratamiento, tomo 9 medicamentos al día para tener controlado las posibles infecciones. O sea, de hecho yo aquí, por ejemplo, ahora mismo aquí no debería estar, o sea, por aquello de que me puedo contagiar y que mi sistema no sea capaz de defenderse, ¿no? Pero bueno, todo sea por la causa y todo sea por conseguir que esto no siga adelante y que vosotros no tengáis aquí tampoco una incineradora. Entonces, bueno, el porqué de la denuncia? Cuando Javier me lo planteó, a pesar de que yo todavía estoy con la lucha de mía personal del tratamiento y con el esfuerzo que me supone cada día levantarme, cada día hacer, pues tener más o menos una vida cotidiana, aunque yo no puedo trabajar, a mí me han dado la incapacidad permanente absoluta. O sea, yo ahora mismo ellos consideran que mi estado no me permite, de hecho no me permite realizar sobreesfuerzos ni exponerme pues eso, a lo que os digo, a los posibles focos de contagio. Pero, ¿qué es que el futuro que a mí me espera? Pues os podéis imaginar. A ver, el cáncer es una palabra muy grande y todos sabemos lo que significa. Es verdad que se ha avanzado mucho en este tema y que también es verdad que las expectativas de vida pues son mayores, pero la calidad de vida, o sea, en fin, yo creo que estamos hablando de una cosa muy seria. Y que si hay la más mínima duda, y que la hay, ya habéis oído hablar antes al científico, a Fernando, habéis oído hablar a Javier, yo quiero que conmigo se constata que eso es lesivo para la salud, que no es una posibilidad. No estamos hablando de una posibilidad, no estamos hablando de algo bueno, pues que a lo mejor, pues a gente que pueda ser más sensible, a lo mejor le puede pasar, no. Esto se constata, porque además os tengo que decir que a mí no me pueden venir diciendo, bueno, es que a lo mejor usted no tenía hábitos saludables, a lo mejor es que fumaba, a lo mejor es que no le cuidaba su alimentación. No es el caso. Soy una ecologista convencida, y llevo practicando, o sea, y mirando por lo que como, por lo que hago y por todo esto. O sea, yo llevo consumiendo productos ecológicos muchísimo tiempo, o sea, y cuidando mis hábitos, o sea, haciendo una vida saludable. Entonces, no se trata de esto, pero claro, yo cómo voy a luchar contra algo que estoy respirando cada día, que está agrediendo mi organismo. Yo no quiero eso para más personas. Yo no quiero que a vosotros os pase esto también, porque además sé que los que estáis aquí os estáis movilizando fundamentalmente también que sois padres. O sea, estamos hablando de niños que tienen toda una vida por delante y que, bueno, ¿qué vamos a hacer con su futuro? ¿Este es el futuro que les queremos dar? O sea, que ya de entrada tengan la posibilidad, según ellos, la posibilidad, que a lo mejor ellos dicen que no es posibilidad, que bueno, que a lo mejor, de que ni siquiera puedan llegar a llegar adultos, o que si llegan a adultos lleguen con una patología que condicione toda su vida, incluso que acorte su vida. Entonces, yo creo que es para pensárselo, para movilizarse todo lo que podáis. Porque yo tengo la certeza, aunque a mí no haya venido un médico y me haya dicho, tú estás enferma por esto,
Pero ya os he explicado el trayecto, el recorrido que ha seguido mi enfermedad. Y es que se ve claramente. Yo he estado respirando una sustancia que ha estado agrediendo mi organismo y se ha ido acumulando y bueno, pues ha ido aumentando todo el perjuicio que me ha ocasionado. Entonces, en fin, yo creo que es para que vosotros tengáis la mayor presión que podáis y que los gobernantes están ahí porque nosotros los ponemos. Estamos hablando que si vivimos en un país que dicen que es democrático, que bueno, a veces yo lo dudo, pues están para representarnos a nosotros y para defender nuestros intereses. Entonces, ¿qué mayor interés que la salud de su ciudadanía? O sea, ese es que tiene que ser el primer interés. A ver, yo en el 2013 fui abuela por primera vez. Tengo una nieta de 3 años. Yo aspiro a ver crecer a mi nieta. ¿Y qué expectativas tengo yo ahora? ¿Voy a poder realmente ver crecer a mi nieta? ¿Con qué derecho me han quitado a mí esa posibilidad? En fin, creo que es para rebelarse y decir, bueno, esto es injusto. Y yo, desde luego, voy a luchar hasta el último aliento que me quede para apoyar a toda la gente como vosotros que quieran conseguir que esto nos siga adelante. Esto es así. Gero, ez dakit bakar emate galderaren bat egin nahi ote dien, Javierri eta Klarari horretarako aukera emango dugu, eta beraiek ere pentsatzen dugu erantzuteko prest izango direla. Beraz, bakar emate galderaren bat egineko alu norak emango dizue mikrofonoa. Buenas tardes, una pequeña precisión. Has dicho que nosotros elegimos a los gobernantes y, bueno, es así. En teoría es así, pero cuando ves, por ejemplo, que diferentes periódicos, por ejemplo, en este tema, no han dicho toda la verdad o la han medio, yo lo tengo recortado, lo han medio falsificado para que la gente crea cosas que no son, entonces, sí, se ha elegido al gobernante, pero se le ha elegido medio engañado, ¿me entiendes? Si la gente supiera la verdad, realmente la verdad precisa, exacta, de cada cosa, seguramente los que están no estarían. Eso lo tengo claro, ¿no? Como lo has dicho, pues quería hacer esa pequeña precisión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que muchas veces elegimos en las campañas electorales se hace mucha demagogia y todos lo sabemos, ¿no? Y luego muchas veces hay cosas que se dicen que luego no se cumplen. Pero yo también soy de la opinión de que para eso estamos nosotros, los que los votamos para controlar. No te hablo de las campañas electorales, te hablo, por ejemplo, de informaciones en el periódico. Sí, manipuladas, sí. Publicadas y manipuladas Sí. de tal manera que incluso, estoy hablando de la plataforma de FUNE, e incluso les desmintió y todo, o Facebook les desmintió y todo, diciendo, esta información, os agradecemos el haberla dado, pero esta información no es así, es de otra manera. Entonces eso está en internet recogido. Llegar hasta esos puntos, la gente, claro, la gente luego no mira, no se informa. Coge el periódico, lee el periódico y con ese periódico se queda. Si cogiera varios periódicos, si tuviera otros puntos de vista o se informara más, pero es muy difícil eso, llegar a este punto es muy difícil. Solo la gente que realmente esté interesada en el tema toma ese trabajo. ¿Entiendes? Bueno, yo creo que precisamente para eso están las movilizaciones, para dar otra visión a la gente de la realidad. Pero es muy difícil, hay que movilizarse, pero llegar a la gente es muy yo estamos a pie de calle todo el día informando y realmente te das cuenta del trabajo que hay que hacer, el trabajo enorme que hay que hacer para darle la vuelta a una información dada por un medio de comunicación grande. Es inmenso el trabajo que hay que hacer. Sí. Es inmenso, no lo puedes imaginar.
tardes. Primero, gracias por el viaje que habéis hecho de Arribas aquí. Evolución de visita. Entonces, una pregunta. En los años 96, cuando en Arribas empieza la movilización en contra de la incineradora y posteriores estudios hechos por Alfonso del Val y toda esa gente, ¿cómo entendéis vosotros que se paraliza toda aquella movilización? Es verdad que cuando se hace la propia incineradora, evidentemente, los movimientos sociales, cuando ya es un hecho consumado, baja, pero me da la impresión de que en Rivas hubo, más que todo eso, hubo una paralización intencionada también dentro de Rivas, por parte incluso de las propias autoridades, por saber qué intereses. Tengo la impresión. Y ahora, ¿vosotros creéis que esa recuperación de movilización con datos ya, con hechos constatados después de 17 años de funcionamiento de la propia incineradora, qué perspectivas o qué expectativas tenéis en cuanto a esa movilización? Bueno, pues sí, es evidente, digamos, es algo que en lo que debéis pensar cuando flaqueéis en la lucha contra la incineradora. Una vez que se montan son bastante más difíciles de desmontar, ¿eh? Ya hay compromisos, acuerdos económicos, etcétera, y bueno, como es evidente que la gente no se muere, porque tardan en morirse y se mueren despacio, es como el tabaco, ¿eh? Aquí, si un buen día no deciden prohibir el tabaco, pues seguiríamos fumando y seguiríamos muriendo, ¿no? Pero como muere porque cada uno quiere y no sé qué, pues no pasa nada, ¿no? Pero es un problema. Entonces, hay que intentar pararlo antes, ¿eh? Porque las autoridades tienen obligación, como decía Íñigo antes, de utilizar el procedimiento de precaución. Tienen la obligación, es una norma europea, funciona así y las leyes funcionan. No hay que autorizar instalaciones que hay dudas sobre los daños que pueden producir en la salud. Pero bueno, en el caso de Rivas, una vez que se produjo la aprobación, se produjo una frustración por parte de la población en esa situación y decayó. Pero bueno, se mantuvo un sector activista potente que continuaba pidiendo. Y ahí lo que pasó es que intentaron que el Ayuntamiento de Rivas les ayudara y les apoyara en sus reivindicaciones y se encontraron con que a partir de un determinado momento el Ayuntamiento de Rivas decidió que hablar de incineradora no servía, hacía difícil vender los pisos. Y como, bueno, pues Rivas es una población que ocupamos un espacio que estaba completamente desocupado, he de deciros que Rivas hemos sido víctimas del mal tratamiento de residuos desde los años 50. En los años 50 se generó un vertedero ilegal, pero masivo, de Madrid, en donde está Arenas. Lo que eran campos de labor, etcétera, pues se convirtieron en un vertedero y eso hizo que en Rivas no iba nadie hasta que ya se decidió que se paraba ese vertedero, pero pusieron el de Valdemigómez, que está al lado, pero bueno, ese ya estaba por lo menos un poco más controlado, pero también lo pusieron cerca porque el otro había estado allí antes. Bueno, entonces, es una cadena de despropósitos, pero bueno, el ayuntamiento no siguió, la gente que orientó el trabajo pues intentó que fuera el Ayuntamiento de Rivas el que hiciera estudios epidemiológicos y tal, se los quitaron con disculpas varias de que ahora ya no valía porque como ya no se habían hecho antes, pues entonces no se podía comparar con la situación inicial. Bueno, de cosas de esas os van a decir, ya os están diciendo, ¿no? De que vamos a hacer un estudio durante 5 años, ahora primero, luego después. Digo, pero bueno, si lo que hay que hacer ahora es no ponerlo, no necesito estudios. Primero que me envenenen para comprobar si era veneno aquello, ¿no? Que sois unos cobayas, no se trata de eso, ¿no? Pero bueno, en el caso del Ayuntamiento de Rivas se mantuvo al margen. Ahora,
pues nos hemos encontrado que hemos hecho la denuncia, hemos puesto la denuncia, que la hemos puesto pues, desde abajo, digamos, con los medios de una pequeña asociación que, bueno, pues éramos 6, 7 jubilados, éramos los que estábamos manteniendo aquello, ¿no? Ahora ya tenemos un apoyo de más gente, pero y el ayuntamiento se ha personado en la denuncia, pero se ha personado de una forma que es que no ha hablado con nosotros. O sea, no sabemos para qué se ha personado. Si comparte nuestras opiniones, no las comparte. Dicen que son abanderados de la lucha contra la incineración, pero no los habíamos visto últimamente por aquí. Pero bueno, pues ahí estamos. No sé si... Ez daukagu denbora gehiagorik, sentitzen dugu, baina hemengo foro sozialari hemen eman behar diogu amaiera. Gracias, Javier Navascués y Clara Perales, por vuestro testimonio y vuestra experiencia, por compartirlo con nosotros.